Buenos días y bienvenidos a todos y a todas al nuevo foro Tendencias Energetic Life. En esta ocasión, más enfocada en la parte de Intelligent Territories and Cities, y en específico tenemos una sesión sobre Smart Buildings, sensorización, conectividad y eficiencia energética. Tenemos el placer de contar con Juan Carlos López, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y vocal de la Junta del Gobierno del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, quien va a moderar esta sesión y va a dar pues paso a todos los participantes de los diferentes ayuntamientos, diputaciones, universidades y empresas asociadas a la plataforma. Bienvenidos a todos. Juan Carlos, si te parece, comenzamos con esta mesa redonda. Y cuando quieras, pues vamos dando paso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión donde vamos a hablar de edificios inteligentes y ver cómo los elementos que de alguna forma configuran ese edificio inteligente pueden ayudar fundamentalmente a la eficiencia energética. Para ello tenemos expertos de todo tipo y yo antes de darles paso me gustaría simplemente comentar algunos aspectos que pueden añadir algo que creo que es interesante, que es la visión sobre todo de la Administración Central, ¿no? A través de distintas propuestas que están en marcha y que de alguna forma se supone que orientarán, junto con los famosos fondos de recuperación, pues lo que será la inversión en los próximos años. Por un lado, hay ahora mismo se ha puesto en consulta pública desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales precisamente lo que sería un Real Decreto que permita la mejora de la conectividad de banda ancha de edificios, especialmente de los construidos antes del año 2000. A partir del año 2000 entró en funcionamiento, digamos, unos proyectos que se llamaron de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, que muchos de ustedes conocerán, y que permitía ese acceso de las comunicaciones al edificio. Ahora lo que se pretende con este nuevo Real Decreto es abrir unas ayudas para mejorar esos edificios más antiguos y que probablemente también tengan en la actualidad menos mecanismos para precisamente eficiencia energética, con lo cual tendremos ahí un apoyo importante. Por otro lado, tenemos también el programa de rehabilitación para eficiencia energética de edificios. Hay también, está impulsado por sobre todo alguna patronal de empresas de tecnologías de la información, lo que sería se llama un nodo IoT, de Internet de las Cosas, que de alguna forma supondría el elemento de entrada a los edificios y que configuraría lo que sería una red inteligente dentro del edificio más allá de lo que es la ICT actual. Eso se pretende también llevar a la normalización y ya digo, sería esa especie de pasarela que permita no solamente controlar la red de Internet de las Cosas dentro del edificio para tomar decisiones, sino también que se comuniquen algunos de los datos fuera del edificio para la gestión de lo que sería la ciudad inteligente. Y por último, aunque no está tan directamente enfocado a la eficiencia energética, pero es también interesante considerar otras ayudas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la rehabilitación de edificios también para la inclusión, ¿no? Para el acceso a personas con discapacidad y permitir ciertos servicios que permitan la inclusión de personas con necesidades especiales. Todo ello configura un mapa que yo creo que puede ser interesante para aprovechar de cara a construir realmente un edificio inteligente y sobre todo a favorecer uno de los ámbitos que es el que aquí hoy nos interesa, que es el de la eficiencia energética. Para ello, como digo, contamos con 7 expertos. Les voy a ir dando paso a cada uno de ellos, les hago una pequeña presentación y les voy a dar paso para que en 5 minutos hagan una presentación de qué es lo que hacen, casos de éxito que están teniendo, tanto en si es un ayuntamiento, una diputación, en la propia universidad o las empresas que nos acompañan. Y haremos una primera ronda, ya digo, de presentación para luego entrar ya más de lleno en el debate. El primero que tenemos con nosotros es Javier Orellana, es el director técnico de la Unidad de Eficiencia Energética de la Universidad Rey Juan Carlos. Javier es ingeniero industrial por el ICAI,
con más de 30 años de experiencia en empresas del sector relacionadas con la ingeniería de sistemas de control, con experiencia en distinto tipo de instalaciones. Sobre todo también, bueno, pues modelado digital, IoT y eficiencia energética. Es el responsable técnico, como he dicho, de la Unidad de Eficiencia Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, y seguro que nos puede dar una visión de cómo se está abordando ahora lo que ellos llaman, ahí lo tienen en la presentación, el plan de transición ecológica de esta universidad. Así que, bueno, Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias. Gracias también a Enertic por invitarme a participar en esta mesa redonda. Y bueno, como el tiempo es limitado, solo voy a dar unas pinceladas para después, acaso en el debate, poder ampliarlo si es necesario. Una pincelada de lo que estamos haciendo desde la Universidad Rey Juan Carlos, que es, como sabéis, una universidad pública con más de 50.000 alumnos, ¿no? Estos son los 4 ejes fundamentales de nuestro plan de transición ecológica. El primero es la parte de reducción de la demanda, que ya llevamos 10 años trabajando en este tema, también bajo una norma como la ISO 50001, ya certificada desde 2014. Estamos en un proceso ahora de grandes proyectos, una migración completa de los 50 edificios del sistema de control, pero hacia algo más eficiente. También una migración del alumbrado, aunque hemos hecho ya cosas en LED, pero las 600 aulas van a ir con iluminación conectada, todo con sensores IoT y con aplicaciones web. Estamos aplicando procesos de retrocommission en nuestros edificios existentes para intentar mejorar las instalaciones, y después a nivel de nueva edificación, todos nuestros edificios, que tenemos una previsión de construir 5 o 6 edificios en los próximos años, van a ir con certificación sostenible, LEED, BREEAM y además WELL. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con la parte de generación renovable, que ya tiene mucho más sentido ahora que antes, ¿no? Por los precios de la energía y por los cambios de tarifas, etcétera. Entonces, estamos ahora en un proceso también de proyectos para sacar concurso para implantación de fotovoltaica, y que ya tenemos algo ya hecho. Tenemos ya alguna geotermia, también vamos a aplicar la aerotermia, y estamos también para meter en algún campus microeólica. En el tercer eje, que es el que más comentaré a continuación, es el que tiene que ver con Smart Campus, Smart University y el tema de digitalización. Y el cuarto eje sería el transporte sostenible, que estamos haciendo ya cosas en temas de puntos de recarga de vehículo eléctrico. Un poco para introducir los 5 pilares en los que nos basamos en ese Smart Campus o ese Smart University, pues el primero de ellos tiene que ver con la digitalización de nuestros inmuebles, de los 50 edificios, aplicando metodologías como BIM. El pilar número 2 es la parte de lo que es la implantación de dispositivos IoT, ya sea dentro de los sistemas de control que tenemos o fuera. Y el tercer pilar es el poder analizar todos esos datos, que cada vez hay más, somos menos gente, pero cada vez hay más datos y hay que utilizar software para analizarlos. El cuarto pilar sería la aplicación de la visualización avanzada, realidad aumentada, inteligencia artificial. Y el quinto pilar, que yo creo que es común a todos, es hacer todo esto pues soportándolo en normas internacionales, ¿no? Como esquema conceptual, aunque después lo podamos debatir un poco más, nosotros estamos en un proceso de digitalización, no solo ya de los activos, que es la parte de los gemelos digitales, sino también de toda esa información que tenemos procedente de los MS, de los BMS o incluso de sensores IoT, incorporarlos toda esa información a modelos digitales, pero también para poder gestionar el dato de una forma amigable y que sea fácil de usar por diferentes usuarios de la universidad. En esa parte izquierda que hemos visto de los gemelos digitales, pues hemos creado un libro blanco ya hace un año y pico, que está basado en la ISO 19650. Estamos en el proceso ahora mismo de la certificación de ese libro blanco, de esa gestión de la información en modelos digitales, y ese libro blanco pues marca las pautas de cómo se debe hacer un escaneado láser de nuestras instalaciones. Ahí veis la foto de una de nuestras producciones. Después esa nube de puntos modelarla de acuerdo a unos ratios de calidad, y estamos ya utilizando un entorno común de datos nosotros hemos adoptado la aplicación de Autodesk BIM 360 Docs, y junto con el Revit, que ya es de por sí una base de datos, ¿no? En la otra parte, que es la gestión del dato dinámico, bueno, pues ahí tenemos diferentes software.
software que deberían de comunicarse, ahora mismo no lo están comunicados todo lo que nos gustaría, y entonces ahora hay un proceso de un concurso donde se va a migrar todo el sistema de control existente, que ya tiene 20 años, por uno nuevo, y en esa migración se incluye todas estas conexiones entre software y por encima un software de analítica de edificios. Toda esta información, tanto de activos como también de datos, procedentes de sensores, están confluyendo en dos proyectos piloto, uno que se llama PowerBin, sobre todo para usuarios avanzados de infraestructuras, implantaciones y docencia, y otro más basado en la herramienta de Microsoft Power BI para hacer entornos mucho más accesibles a cualquier tipo de usuario para poder acceder a la información. Si queréis, os enseño un breve 30 segundos de vídeo que es, yo creo que es bastante gráfico y que podréis ver ese proyecto PowerBin, donde se engloba la información tanto gráfica como procedente de diferentes tipos de sensores. Entonces, bueno, veis ahí el modelo digital con todas las instalaciones. Es un modelo de un edificio existente. O sea, hemos tenido que escanear primero el edificio para poder ver incluso lo que hay por encima de los falsos techos, informes a la derecha de actividades, de sensores, y después hemos incorporado en tiempo real una serie de sensórica inalámbrica y procedente también de analizadores por ejemplo, del MS, donde se puede ver tanto tiempo real como históricos. Bueno, pues esto es un poco, así a pincelada rápida, lo que hemos estado haciendo estos últimos años en la universidad. Bien, muchas gracias, Javier. La verdad es que has cumplido perfectamente con los tiempos y yo creo que sí nos has dado una panorámica muy interesante de lo que estáis haciendo en la Universidad Rey Juan Carlos. Pues vamos con el siguiente ponente, esta vez de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Estepona. José María Ayala es su teniente de alcalde para el área económica, innovación y recursos humanos. José María, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Pues voy a resumir muy brevemente lo que hemos hecho y además en orden cronológico. Hace 6 años iniciamos la implantación de la administración electrónica y convertimos todos nuestros documentos en documentos electrónicos e interconectamos todo el ayuntamiento. Con lo cual nos olvidamos del papel y empezamos a trabajar de forma electrónica, cumpliendo con todas las normativas que había en aquel momento. Después, el Estado creó las plataformas de interconexión para las diferentes administraciones que luego se abrirían a los ciudadanos, como son Contrata, que es la plataforma de contratación donde hoy todos tenemos que contratar en esa plataforma y los licitadores tienen que colgar sus licitaciones en la plataforma. Comunica, que es la de comunicación, Apodera, que es la de apoderamiento y demás, y este software nuestro está integrado con todas las plataformas. Eso significa que mediante el mismo entorno en el que nosotros nos movemos a nivel expediental y documental, nos conectamos con las plataformas del Estado, con lo cual no hay que hacer una formación extra para los funcionarios. Después, cuando ya las plataformas empezaron a funcionar, el gobierno estableció la solicitud o el expediente interoperable. Eso significaba que todas las administraciones, con independencia de los software que tuviesen, íbamos a manejar el mismo documento, con los mismos campos y con las mismas y con el mismo proceder. Eso hizo que tuviéramos que modificar todos nuestros procedimientos y reconvertir nuestros procedimientos en procedimientos interoperables. Una vez que lo hicimos, ya estábamos en condiciones de interoperar con las plataformas. Hoy se puede acceder a un expediente o la solicitud, que luego conllevará la apertura de un expediente a través de nuestra sede electrónica o desde el portal del ciudadano, porque al ser
al ser expedientes interoperables, desde el portal del ciudadano del portal de administraciones públicas, podría hacer esa solicitud. Bueno, todo esto estaba muy bien, pero nosotros vimos que sí, ya éramos electrónicos, éramos digitales, las solicitudes nos las hacían, pero realmente el mover el expediente en sí no dejábamos de utilizar otros programas algunos internos nuestros, o si estamos hablando de urbanismo, programas como el AutoCAD, ¿no? Entonces, y luego los campos eran pocos. Decidimos implantar un sistema georreferenciado, o sea, un GIS, donde se comunicara con nuestro gestor expediental y documental, y a partir de ahí ese sería el movimiento del expediente electrónico como tal. Dicho de otra manera, si se solicita una apertura de una instalación de una empresa, esa empresa nos aportará una documentación administrativa que se hará por nuestro software de gestión expediental y documental, pero después los técnicos utilizarán el GIS que hemos dicho, que ahora hablaré del GIS, para cargar y mover todo el expediente de forma electrónica. Cuando se hace una solicitud para alguna acción urbanística, al final se tienen que ir y mirar las instrucciones urbanísticas. El Ayuntamiento de Estepona tiene más de 700 instrucciones urbanísticas, como cualquier otro ayuntamiento. Entonces hemos conseguido que ese software GIS, que ahora hablaré un poco más detenidamente, mediante algoritmos matemáticos interprete las instrucciones urbanísticas. Ya no depende de un técnico. Bien, hemos hecho un GIS que es modular. O sea, que la gente puede estar manejando el GIS a través de unas especies de fichas hechas en entornos web y no saber ni siquiera que está en un GIS. Esto yo se lo cuento mucho a los funcionarios y me dicen, ¿y eso cómo lo vamos a hacer, José María? Digo, esto lo haces todos los días porque utilizas el Google Maps sin saber que estás en un GIS y que estás haciendo todo eso. Entonces, ese GIS que es modular, vamos incorporando pues desde el callejero, padrón, estadística, urbanismo, infraestructura, todo eso a través de módulos. Y esos módulos, por un lado, se comunican con el GIS y el GIS se comunica con ellos. Y todo queda georreferenciado. La idea es que esto, para octubre, queremos abrirlo a los ciudadanos de consulta y que con el tiempo, una vez que la administración decida cuál va a ser el BIN que se va a establecer, todo ese software, migrarlo a BIN y abrirlo. Y ser pues una especie de plug and play de como cualquier otro usuario o participante de un proyecto BIM. Como dicho de otra manera, que una vez que se presente el proyecto en el colegio de ingenieros, en el colegio de arquitectos o lo que sea, ese proyecto pasa a nosotros y los algoritmos matemáticos de las instrucciones urbanísticas se apliquen de forma automática, pero que cuando el técnico desarrolle el proyecto lo pueda desarrollar con nuestro sistema, porque nuestro sistema le va a ir ejecutando las instrucciones urbanísticas y le va a decir si puede o no puede. Pues si dibuja la cuarta planta, le va a decir que en esa zona no puede entrar una cuarta planta. Si ha empleado más metros de la cuenta, le va a decir que no, que tiene un exceso de metros y que no se lo permite. En fin, que cuando el proyecto esté terminado, prácticamente el técnico solo tiene que darle a un botón de OK, porque el propio proyecto es el que te ha dicho al proyectista si podías o no podías. Esto todo tiene que estar bajo un dato único, y ese dato único será este GIS el que no lo comparta, pero con todos los software integrados. Por ejemplo, y ya con esto termino, estamos ahora haciendo la licitación del software policial. Pues el software policial, que utiliza una serie de módulos que son específicos para la policía, pues como es la conexión con el juzgado, la comunicación de los detenidos, etcétera, etcétera,
pero al final es un software que tiene que conectarse con nuestro gestor expediental y documental, porque todos los expedientes tienen que moverse a través del mismo, o que cuando consultan el callejero o consultan algo, o esos datos de incidencia de delitos y demás, tienen que pasar a nuestro GIS. Luego, entonces, la primera condición en la licitación es que tiene que integrarse con nuestro sistema de administración electrónica y con nuestro sistema modular de GIS. Y la idea es que todo esto, al final, las administraciones trabajemos de forma conjunta e integrada. En ello estamos, pero todavía quedará un tiempo, pues nosotros sabemos que en este momento somos vanguardia y que bueno, pues muchas veces vamos más en investigación casi que en una implantación copiando el modelo y mejorando de otra administración. Más o menos esto es lo que hemos hecho en el ayuntamiento. Gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, José María. Después de ver, bueno, un organismo público autónomo como la Universidad Rey Juan Carlos, hemos pasado a un gobierno local, una administración local. Vamos a subir un momento hacia una administración a nivel provincial y ver cómo afrontan ellos estos temas. Para ello tenemos con nosotros a Carlos Llobert Bernaus, de la Diputación de Lleida. Él es el diputado de Transformación Económica de esta Diputación, diplomado en Publicidad y Diseño Gráfico. Fue también alcalde durante la legislatura del 2011 al 2019 del municipio de La Granadella y actualmente es presidente de la Federación Comarcal RC de Les Garrigues. Pues cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todas y a todos. Voy a encarar un poco estos 5 minutos más a la eficiencia energética de una provincia, de una región que es Lérida, que prácticamente solo hay Lérida como capital, como urbe, y que consta de 235 municipios, en muchos casos pues pequeños municipios y muy dispersos, por los cuales el despoblamiento rural pues afecta de lleno también en estas regiones de Cataluña. De hecho, ya empezamos y nos costó mucho un proyecto transversal totalmente, lo que se llama agendas compartidas, es una metodología avalada por Europa, en la cual pudimos ponernos de acuerdo y levantar proyectos, tanto las dos cámaras de comercio, la de Tàrrega y la de Lérida, la Universidad de Lérida, el Ayuntamiento de Lérida, la Generalitat de Cataluña y la propia Diputación de Lérida. Aquí, analizando evidentemente a partir de los recursos naturales que en estos territorios pues tenemos bastante, tanto como solares, como eólicos, como hidráulicos también por el Pirineo catalán y otros incluso derivados de actividades agropecuarias, por lo tanto pues nos abre posibilidades también de hacer energía. Estuvimos valorando también de cumplir con la eficiencia energética, y uno de los proyectos tractores, vamos a decirlo así, de los 8 más o menos que pudimos levantar, dejar un poco más de banda la digitalización en este aspecto y lo centramos también, aunque hay otra digitalización, repito, por lo que hace referencia a bandas anchas, a pequeños núcleos de 5G y demás. En este aspecto, este proyecto es energía y mundo local. Lo titulamos así y en base básicamente a los parámetros europeos que nos plantean un escenario de cierto decrecimiento a la hora de tener una eficiencia energética de cara al 2030 de una reducción del 32,5% y de cara al 2050 de un 70% de reducción, pues estuvimos valorando estos dos modelos, básicamente el que sería un modelo distribuido y un modelo centralizado. Ya tuvimos una fuerte implantación en renovables en el anterior periodo y ya pudimos contrastar que prácticamente no se generaban puestos de trabajo, concretamente un 0,03% por megavatio instalado, y que los territorios continuaban despoblándose igualmente, aunque los ingresos de facturación que dejaban en estos territorios venía a ser una media de un 3,4% a relación de IAE, IBICES y el pagamento y el pago único del ICIO. Entonces se optó por empezar ya a trabajar con estudios. De hecho, lo que estamos viendo, todos los resultados nos están dando que podemos
con un 1,44%, solo analizando los recursos del sol y del viento, dejando por otro lado diversos otros recursos, pues con un 1,44% de esta superficie ya podíamos generar energía en este modelo distribuido de 5 veces más al consumo estimable para el 2050 en la mayor de las demandas posibles. De hecho, en este proyecto que ya presentamos lógicamente los diferentes ministerios y que estará, entiendo, pues, alineado con los Next Generation EU, prevíamos un ahorro en eficiencia energética de unos 12 millones de euros directamente a los municipios, a los pequeños municipios que conforman la totalidad de la provincia, con también una reducción de unas 37.000 toneladas año de CO2, aparte de una creación de unos 1.200 puestos de trabajo directos. Emitimos ya unos certificados de eficiencia energética con la universidad, con relaciones que tuvimos en los ministerios y concretamente también con IDAE, a fin de cuentas de poder de cada ayuntamiento, sus edificios municipales, pues poderlos tener certificados con este certificado, ya digo, y poder acceder a estos fondos a través de IDAE. De hecho, este es el primer paso para las CEL, para las comunidades de energía locales. Y aquí ya vimos también con los diferentes PAEs, aunque van desvinculados, pues esta autonomía, autonomía local, vamos a decirlo así, o esta eficiencia energética que ya vimos también en los PAEs, pero este modelo distribuido en el propio territorio. De hecho, estamos ahora implementando también un GIS, concretamente, en el cual vamos a poner más capas, como decía, no solamente pues, eólica y solar, y en los diferentes PECs que estamos trabajando, vamos ya a tener estos resultados, pues yo entiendo a principios del año que viene. Con ello estamos trabajando también desde todas las administraciones, pero también desde las empresas, levantando estos proyectos en esta combinación de público y privado, para entre todos, pues, bottom-up, pero también desde la propia Consejería de Acción Climática, Alimentación y Hacienda Rural, pues poder trabajar en este pacto de la energía que tendremos, entiendo, sobre el marzo del 2020. Podría profundir mucho más en datos, pero en principio quería transmitir esta idea general de este modelo distribuido en el propio territorio versus el modelo centralizado, que es el que se ha ido implantando en unos territorios en los cuales no ha habido una autosuficiencia, en principio, energética muy implantada como en otros territorios vecinos, como puede ser el Aragón, pero que sí que vamos construyendo, ya digo, poco a poco y empoderando un poco a la gente, a los pueblos, a nivel de poder conseguir estos valores de eficiencia energética para dar paso luego a posterior, pues ser esta soberanía energética, por otra parte también alimentaria, porque somos un territorio en el cual producimos prácticamente más de la mitad de los alimentos a nivel de comunidad autónoma. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y seguimos ahora con otra experiencia desde la administración local. En este caso, Jorge Sepúlveda, del Ayuntamiento de Las Rozas, del que es director general de Servicios a la Ciudad en la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad. Él es ingeniero técnico industrial por la Politécnica de Madrid, luego ingeniero de organización industrial por la Europea de Madrid. También tiene distintos cursos de experto en dirección financiera, mantenimiento de edificios. Pues cuando quieras, Jorge. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Desde otra administración local. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, aquí estamos luchando desde la administración local. Y en primer lugar, bueno, pues dar las gracias a Enertic por darnos la oportunidad al Ayuntamiento de Las Rozas de enseñaros, de mostraros qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las líneas en las cuales estamos trabajando, ¿no? Ya desde hace bastantes años el Ayuntamiento, con objeto y como resultado de las políticas del equipo de gobierno,
establecieron unas líneas de trabajo en materia de sensibilización, de conectividad y de eficiencia, exactamente en la línea en la cual pues estamos hoy en esta ponencia. Y entonces, hace ya cerca de, pues eso, entre 4 y 6 años, pues se empezaron a gestar cuáles eran las necesidades del ayuntamiento de cara a una posible situación en la cual hubiera que dar un empuje en materia de innovación al ayuntamiento, y así se hizo, así se planeó, y en ese camino estamos ahora mismo. Principalmente y muy parecido a lo que planteaba Javier Orellana, en materia de reducción de la demanda, la generación renovable y la movilidad y la seguridad ciudadana. En primer lugar, en cuanto a la reducción de la demanda, se ha enfocado, por un lado, en los ayuntamientos consumimos energía principalmente en edificios y en alumbrado exterior. Entonces, ahora mismo en alumbrado exterior, por ejemplo, ya tenemos una reducción muy importante en consumo, manteniendo unos niveles de iluminación bastante generosos, para no repercutir negativamente en la seguridad. Hemos conseguido ya implantar sistemas LED y telegestión en el 70% de los puntos de luz del municipio. Estamos hablando de cerca de 8.000 puntos de luz. Hemos implantado un nuevo sistema en cuanto al control de los edificios municipales de código abierto, porque teníamos muchos diferentes sistemas, y lo que hemos hecho ha sido programar nuestro propio sistema de control de código abierto, de tal manera que le podemos ir haciendo mejoras, y le hemos incorporado inteligencia artificial, que luego un poco más adelante os daré detalles. También en cuanto a la generación de renovables, ahora mismo lo que tenemos es preparada una batería de grandes proyectos para conseguir edificios. Conseguiremos más de 11 edificios con balance energético eléctrico cero. Y podríamos decir que a partir de ese momento estamos pendientes del cálculo, pero que el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid pueda ser carbon negative, como otras empresas pues están tratando de ser, como puede ser Microsoft, etcétera. Pero todo esto lo hacemos desde un punto de vista de que nuestras instalaciones deben ser instalaciones que tengan un bajo mantenimiento, unos bajos costes de explotación, y tienen que ser muy robustas y muy fiables. En materia de movilidad tenemos redactados ya también, de cara a los nuevos de los fondos de recuperación, proyectos de reforma del carril bici, de movilidad y de cargadores eléctricos. Y luego, en materia de seguridad ciudadana, pues estamos finalizando la implantación de 220 cámaras de seguridad de tráfico, de movilidad, de las cuales 40 de ellas están autorizadas por la Delegación de Gobierno como cámaras de seguridad, y para las cuales pues se han hecho tendidos de fibra óptica propios, alimentación propia, sistemas de alimentación ininterrumpida, y luego todo eso apoyados por sistemas de inteligencia que la policía local gestiona, y hemos conseguido reducir la incidencia de delitos de una manera tremenda, ¿no? Y esa es en la línea en la que estamos trabajando. Ahora mismo estamos redactando una cantidad enorme de proyectos que estarán preparados para los fondos de recuperación en materia de movilidad, eficiencia de instalaciones, envolvente de edificios y accesibilidad. Y esa es la línea un poco de trabajo que sigue el Ayuntamiento de Las Rozas. Pues muchas gracias, Jorge. Y a continuación vamos a entrar en el ámbito empresarial. Entonces, en ese ámbito pues tenemos con nosotros a representantes de 3 empresas que al fin y al cabo son los que están trabajando para todos, y van a darnos una panorámica sobre proyectos, productos y cómo enfocan ellos desde su visión también muy amplia de todos sus clientes el ámbito de los edificios inteligentes para la eficiencia energética. Primero tenemos con nosotros a Sergio Jiménez de Signify, es el desarrollo de negocio de edificios municipales y educación, y tiene más de 17 años de experiencia en el mundo de la iluminación en diferentes empresas fabricantes, instaladoras y distribuidoras. Pues cuando quieras, Sergio. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos los asistentes y ponentes, y aprovecho para saludar
a muchos que conozco. Y también dar las gracias a Enertic, pues, por la posibilidad de participar en este foro tan interesante. Como ha dicho Juan Carlos, mi nombre es Sergio Jiménez y soy el Key Account Manager y el responsable de desarrollo de negocio en Signify para cuentas de educación y edificios públicos. Y mi tarea fundamental es colaborar pues con esta serie de entes públicos para desarrollar proyectos de eficiencia energética y la implementación de sistemas de control inteligentes que permiten ahorrar energía y, sobre todo, mejorar la iluminación y, de este modo, el confort, la seguridad, el rendimiento, etcétera, de los usuarios de las instalaciones. Estas instalaciones públicas, como muchos de vosotros conoceréis, se encuentran en un estado un poco anticuado, tienen instalaciones ineficientes. A todos se nos viene a la cabeza pues todos los colegios construidos en el baby boom, edificios públicos que ya tienen 40, 50 años y bueno, pues la verdad es que están bastante anticuados y hay mucho por hacer en el campo de la eficiencia energética. Signify, anteriormente conocido como Philips Lighting o Philips, pues bueno, es el líder mundial en iluminación y en sistemas de iluminación conectada. Tenemos un fuerte compromiso medioambiental y predicamos con el ejemplo desde hace ya casi un año, desde septiembre del año pasado. Somos una empresa totalmente neutra en emisiones de CO2 y pues, a ustedes, somos orgullosos número 1 del índice de sostenibilidad del Dow Jones. Y pues bueno, básicamente en el sentido que nosotros queremos dar un nuevo empuje a lo que es la eficiencia apoyada en los sistemas de control, como sabréis, en estos últimos años ha habido una revolución en lo que es el mundo de la iluminación, apoyado en la implantación masiva del alumbrado LED, que comenzó hace 8 o 10 años a imponerse ya de una manera definitiva sobre la tecnología convencional de fluorescencia o descarga. Y bueno, pues este cambio, digamos, de tecnología ha permitido conseguir importantes ahorros en proyectos de eficiencia energética del 60-80%, dependiendo de la instalación. Y bueno, pues ahora estamos en un momento que gracias a la mejora de la eficiencia de estos LED y sobre todo los nuevos sistemas de control que existen en el mercado, a través de la sensorización de las instalaciones, la conectividad de estos sistemas y bueno, pues nos permiten tener un control exhaustivo de la instalación, hacer mapeado de edificios, hacer mapeados de alumbrados públicos y todo esto pues nos permite optimizar todavía más esos importantes ahorros que se conseguían con el cambio de tecnología de una iluminación convencional a una tecnología LED, ¿no? Estamos en un momento muy importante para nosotros, además apoyados en todas las políticas que se están haciendo medioambientales, los compromisos de aquí al 2030. Estamos intentando colaborar con las administraciones, con todo tipo de entes públicos, desde universidades hasta ayuntamientos, diputaciones, consejerías, para impulsar estos proyectos de eficiencia energética que sin duda alguna, apoyados del sistema de control, pues nos van a dar una mayor optimización de la energía. Es cierto que en la parte que estamos ahora tocando de edificios, en un edificio el consumo energético de la iluminación no es la partida más importante, estamos hablando de en torno a un 25 un 30% del consumo total, la partida más importante es climatización, pero sí que es cierto que la iluminación es digamos que es la pata más sencilla o la que ofrece un mejor retorno de la inversión a la hora de acometer un proyecto de eficiencia energética. Y bueno, pues a la vista están los resultados obtenidos, en los cuales estamos logrando
no solamente estos importantes ahorros, sino mejorar, que digamos que es el factor primordial de la iluminación, es mejorar la iluminación en estas instalaciones, mejorar el confort de los usuarios, mejorar la experiencia de los usuarios y, gracias a los sistemas de control, pues dotar de tener una posibilidad de tener todo totalmente controlado, totalmente dinámico, y las nuevas tecnologías nos permiten incluso hacer pues mapeados del edificio, utilizar la propia red de iluminación gracias a sensores que van incluidos en las luminarias, o bien sensores independientes, tener toda la instalación mapeada y sacar pues mapas de ocupación del edificio, sacar mapas de calor, temperaturas y otra serie de datos que nos permiten a los facility managers pues dedicar los recursos de climatización, de limpieza, etcétera, a las estancias de los edificios donde realmente se necesiten, donde haya más ocupación o donde haya más uso, digamos. Y además, pues bueno, como casos de éxito, pues tenemos, la verdad, bastantes, y del mismo modo que estos años atrás hemos vivido una serie de grandes proyectos en alumbrado exteriores, en ayuntamientos, donde ha habido reemplazos masivos de luminarias de alumbrado exterior, pues ahora estos ayuntamientos, universidades, otros entes públicos y también privados, pues están mirando los ojos a los edificios como unas instalaciones donde acometer estas reformas, y que en muchos casos, gracias a los ahorros conseguidos, nos permite sufragar estas inversiones, estos cambios, estos proyectos, gracias a los ahorros conseguidos, bien a través de herramientas financieras como renting o leasing, o bien a través de modelos tipo empresas de servicios energéticos, ESCO, etcétera. Y bueno, pues nuestros sistemas de control y nuestros sensores, analítica, etcétera, está en principio orientado a que sean integrables con el resto de sistemas del edificio, conectado aguas arriba con un BMS, y de hecho algunas ciudades ya nos están pidiendo la posibilidad de conectar los edificios a su plataforma Smart City para tener un control integral del alumbrado exterior y el alumbrado de edificios. Y bueno, pues ahí estamos, colaborando con todos los clientes públicos y privados e intentando mejorar la eficiencia energética, sobre todo, y el confort de los usuarios finales, que yo creo que es el fin último de un smart building, ¿no? Pues mejorar el confort y la experiencia de usuario de esos edificios en los que tanto tiempo pasamos, ya no solamente en las oficinas donde trabajamos, sino en nuestros propios hogares. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sergio. A continuación tenemos con nosotros también una de las empresas también que trabaja en este ámbito, a Olaz Molinos Zubiaurre, de la empresa Carlo Gavacci. Ella es ingeniera de telecomunicación y es Product Manager, y por tanto responsable de gestionar las familias de productos orientados precisamente a la monitorización energética y automatización de edificios. Pues cuando quieras, Olaz. Hola, buenos días. Muchas gracias a Enertic por ofrecernos la posibilidad de estar aquí. Y lo primero de todo, pues quería presentar quién es Carlo Gavacci, ya que igual alguno de vosotros no nos conocéis. Es una empresa multinacional que lleva 90 años en el mercado, y que, bueno, fabricamos desde elementos de automatización industrial hasta elementos de automatización de edificios, monitorización
siempre yéndonos a diferentes tipos de aplicaciones, aplicaciones que se han visto aquí, como es la monitorización y el control, como son las energías renovables, la movilidad eléctrica, lo que aquí hoy nos ocupa, que es el Smart Building, ¿vale? Y ahí veis también pues, la industria 4.0. Entonces, nosotros cuando hablamos de eficiencia en edificios, en cualquier tipo de edificios, principalmente para acometer cualquier tipo de proyecto, lo que nosotros siempre decimos es que tienes que saber qué es lo que vas a hacer y por dónde vas a empezar, porque no vas a empezar a tomar decisiones sin tener clara cuál es la fotografía, cuál es el funcionamiento real de tu edificio terciario, industrial, pero al fin y al cabo de tu edificio, ¿no? Por lo tanto, que gracias a la monitorización energética vamos a poder acometer todas aquellas acciones que veamos necesarias para esa reducción del consumo energético que anteriormente se ha hablado, ¿vale? Poder implantar consumos renovables, que también se ha hablado aquí como caso de éxito, y poder automatizar de una manera eficiente pues, los diferentes edificios. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre hablamos de estos pilares y si nos conocéis un poquito, hace ya años que venimos diciendo que no solamente es monitorizar, sino que es tener un control activo de tus instalaciones. Tienes que ver qué es lo que debes hacer y a partir de ahí tomar decisiones yéndote a un control activo que, como se ha dicho también anteriormente, pues un consumo muy importante en los edificios pues es todo el control de HVAC, pero también una parte importante es la iluminación, y no solo yéndonos a la iluminación, a la parte de eficiencia energética, sino la iluminación en ese confort del usuario para sacar lo mejor de nosotros mismos cuando estamos en un edificio. Y por lo tanto, los proyectos que normalmente se llevan a cabo o que Carlo Gavazzi normalmente lleva a cabo, pues es el registro de datos, la medición, que cada vez se hace más y más necesaria, e incluso las últimas normativas, por ejemplo, de autoconsumo fotovoltaico o de autoconsumo para poder acceder a ayudas, se hace necesario tener una monitorización, saber lo que realmente estás generando y concienciar a todas las personas, ¿vale? De que esto es una inversión favorable. Luego, como también se ha hablado aquí, es la integración, no quedarnos como sistemas. Un Smart Building es un conjunto de sistemas y un conjunto de sistemas que tienen que hablar entre ellos. Por lo tanto, es indispensable que se realice una integración para poder sacar lo mejor de este edificio y, por supuesto, esta parte de control activo, consiguiendo que seamos eficientes energéticamente y consiguiendo que seamos eficientes en general las personas que utilizamos estos edificios. Pues bueno, sin más, hasta aquí nuestra pequeña presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Olaz. Y finalmente, para terminar, tenemos con nosotros a Óscar Fernández de Schneider Electric. Él es el manager o responsable de Digital Building Sales and Marketing de la zona Iberia. Es ingeniero informático por la Politécnica de Cataluña y cuenta con más de 15 años de experiencia precisamente en esta empresa, en Schneider, donde comenzó como asesor técnico de automatización industrial. Ha ocupado de diferentes posiciones relacionadas precisamente con la digitalización y automatización de edificios, por lo que tiene amplia experiencia en estos temas. Pues cuando quieras, Óscar. Perfecto, Juan Carlos. Buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, yo no compartiré nada porque
Mi idea en este punto era compartir nuestra visión desde la compañía y explicar junto al resto de ponentes un poco los key topics, los puntos clave en los que iniciar después el debate. O sea que antes de nada, agradecer a Enertic invitarme y permitirme en nombre de Electric compartir nuestra visión sobre los edificios del futuro y aprovechar para saludar a mis compañeros de mesa virtual, especialmente a Javier Orellana, con quien nos une alguna colaboración y, bueno, hacía mucho tiempo que no le veía y me alegro un montón de tenerle aquí, aunque sea virtualmente, a expensas de poder hacerlo físicamente. Bueno, pues lo primero, con total seguridad, este año y el pasado van a ser siempre recordados como 2 años fuertemente impactados y condicionados por la pandemia. Creo que con el paso del tiempo nos daremos cuenta que se están produciendo 2 sucesos que ya están empezando a condicionar de forma clara nuestra vida diaria. Me refiero a los momentos de transición energética y de transformación digital en los que nos encontramos ya hoy inmersos a todos los niveles. Desde un punto de vista de transición energética, yo creo que hoy nuestra infraestructura requiere de un cambio de modelo en el proceso de generación, que va en la dirección, claramente, y algunos de mis compañeros ya lo han comentado, en la dirección de utilizar fuentes de energía renovables que fomenten la descarbonización y, por otro, el hecho de acercar esta generación lo máximo posible al consumidor, probablemente ya prosumidor, a futuro, dotando así de mayor flexibilidad al sistema eléctrico. En paralelo, también exige una reducción de consumos energéticos de los edificios. También ha salido este punto, obligando a los usuarios de cualquier tipo, y tengo presente, ¿no?, las acciones que comentaba Jorge en Las Rozas, obligando a los usuarios a modificar sus hábitos de consumo y a buscar la máxima eficiencia en todos sus procesos. Desde luego, la transformación digital es la revolución tecnológica que hará posible esta transición energética y que esta sea una realidad, dotando al sistema eléctrico de datos, de la capacidad analítica, otro punto importante, necesaria para garantizar el correcto balanceo del sistema. El mundo hoy está en una gran espiral de concienciación en torno a este tema. Yo creo que todos mis compañeros lo han comentado, ¿no? Hablamos de objetivos de sostenibilidad, tanto fijados por las Naciones Unidas, como objetivos de descarbonización fijados a nivel europeo, y vemos ya también cómo se están declinando a nivel de los países miembros en sus respectivos planes de transición ecológica. Cada vez más todo apunta a que la electricidad es clave, y sobre todo teniendo en cuenta, y ya por empezar a hilar algunos datos, que el 42% del consumo energético mundial está centrado en edificios y en infraestructuras, con lo que es evidente que hay que poner ahí un foco claro para obtener mejoras, ¿no? En las directivas y reglamentos europeos de referencia se hace foco en 3 puntos clave de la gestión eficiente de edificios: la eficiencia energética, la respuesta a las necesidades de los ocupantes y la flexibilidad energética. Y esto está relacionado con el concepto de Smart Grid, de Demand Response, de cómo los edificios se adaptan de forma dinámica a las necesidades energéticas del sistema eléctrico. Y en paralelo, en los últimos años, certificaciones, y también he visto algunos ejemplos, como son LEED, BREEAM, WELL o Verde, reconocen a los mejores edificios en estos 3 pilares y están cobrando relevancia clara a nivel mundial. Por lo tanto, desde Europa se nos marca un camino claro. Los edificios deben gestionarse de forma diferente, como se está haciendo hasta ahora. Y esto implica este análisis a muchos niveles, desde un punto de vista de ciclo de vida, desde un punto de vista de cuál es nuestro rol dentro del edificio y, sobre todo, tener en cuenta que los ocupantes deben estar en el centro, sobre todo en el centro de cualquier propuesta de valor, de cualquier acción que hagamos sobre ese edificio. Estamos hablando de personas y después de haber sufrido una pandemia, esto es mucho más relevante que nunca. Yo creo que hoy más que nunca cobra vida el concepto de edificios saludables como un concepto a tener en cuenta a futuro. Lo ha comentado Sergio, las personas nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el interior de los edificios. Qué menos que asegurar, ¿no?, el tiempo que pasamos, que está alrededor del 90% de nuestro día a día, entre el tiempo que pasamos en el hogar
en un hotel, en una oficina o en una universidad, qué menos que asegurar que son entornos saludables y confortables. Hablamos de iluminación, de temperatura interior, de ventilación, de niveles de CO2. Y permitidme compartir un dato. Diariamente respiramos cada uno de nosotros 15.000 litros de aire. Yo creo que visualmente o mentalmente podemos hacernos una idea de cuál es el impacto que tiene para nosotros nuestro comportamiento común cuando estamos dentro de un edificio. Para poder gestionar todos estos parámetros necesitamos datos, tratarlos y analizarlos en profundidad. Por eso es súper importante el uso de servicios digitales que nos ayuden a facility managers, a gestores de edificio, a diseñar estos espacios de forma ergonómica y saludable. Y permitidme compartir un ejemplo de compañía. Como Schneider Electric estamos en un momento de gestión híbrida entre teletrabajo y asistencia presencial dentro de la compañía. Como empleados a la vuelta del verano disponemos de una aplicación móvil donde sabremos el nivel de ocupación de una oficina en un momento concreto. Podremos reservar online un puesto de trabajo, una sala o una plaza de parking. Podremos conocer el tráfico de la zona para ver cómo nos interesa llegar a la oficina. Y podremos también incluso elegir el menú de la cafetería. Este yo creo que es un ejemplo claro de la relación cada vez más cercana, más potente entre el servicio del edificio, entre mi experiencia y las necesidades de los ocupantes. Todo ello está pendiente sobre todo de un factor disruptivo que también quería compartir con vosotros, que va a ser la progresiva implantación del vehículo eléctrico. Sergio lo ha comentado, creo que Olach también, respecto a que el sistema de climatización en un edificio hoy es el mayor consumidor de energía. Debemos estar todos tremendamente sensibilizados con que en unos años todos los estudios apuntan a que el primer consumidor va a ser la gestión de cargas del vehículo eléctrico en los diferentes escenarios que nos encontremos. Por lo tanto, ya para cerrar mi introducción a esta mesa de debate, no podemos olvidar que el reto en el que nos enfrentamos todos nos obliga a replantearnos de principio a fin nuestras actuales prácticas en todo lo que hace referencia a edificios, de forma integral, durante todo su ciclo de vida y para cualquiera de los actores implicados. Y esto pasa por 4 conceptos muy básicos: sostenibilidad, eficiencia, resiliencia y, sobre todo, orientación a personas, donde la tecnología debe estar a nuestro servicio y no al revés, que muchas veces pasa, y donde todos pasaremos a ser parte completamente proactiva del edificio que nos acoge y nos cuida. Estos eran los puntos que compartir con vosotros y que me parecen clave para poder dinamizar el debate. Gracias. Pues muchas gracias, Óscar. Y bueno, pues gracias a todos por vuestra exposición y vamos a pasar a un pequeño debate. Yo hay cuestiones, recogiendo un poco lo que habéis contado todos, hay un tema, un tema que es evidente y que lo ha mencionado al final Óscar, que es el momento en el que estamos, ¿no? Y estos famosos planes, el plan de recuperación, los fondos Next Generation, que de alguna forma van a ser el dinamizador, se supone, de nuestra economía en los próximos años. Además, se ha dicho continuamente que esta recuperación o es sostenible o no lo será, y por otro lado que también o será digital o no será. Y ahí estamos justo en esa confluencia, es donde nos encontramos nosotros, y además en un ámbito que podemos llamar cercano, ¿no? Que es donde viven las personas, ¿no? Podemos hablar, también creo que ha salido el tema de la gestión energética, digamos, a gran nivel, las smart grids, la gestión activa de la demanda, que puede conllevar también el uso del coche eléctrico, pero nosotros nos estamos situando cerca de las personas, como también decía Óscar, y creo que ahí hay un elemento que debemos valorar, ¿no? Porque al final casi todos los casos de uso o de alguna forma donde realmente estamos viendo que se está aportando una gestión energética digitalizada e inteligente, es o en determinados edificios públicos o en empresas o en grandes fábricas, pero ese acercamiento a la vivienda del usuario creo que todavía, bueno, pues queda mucho por hacer. Hablaba yo al principio de precisamente el dotar de conectividad a los edificios construidos antes del año 2000.
¿no? Y hablaba también, me parece que ha sido, no sé quién ha sido, si ha sido Jorge, no lo sé, de los colegios, ¿no? No sé quién, Sergio. Sergio hablaba de los colegios, de esos colegios antiguos, que están también sin dotar y que ahora, bueno, pues han tenido además que abrir ventanas durante este año. Entonces, estamos como un poco lejos en algunos entornos, aunque otros están plenamente digitalizados. Mi primera pregunta iría por el ámbito tecnológico. ¿Cuáles creéis que son esas tecnologías que ahora mismo más resultan necesarias democratizar para llegar estos conceptos de digitalización y sostenibilidad al ámbito, digamos, al ámbito más cercano al ciudadano, que puede ser sus propias viviendas? Aquí, quien quiera que comience, y no voy a seguir ningún turno. Bueno, si queréis sigo un turno, pero yo creo que mejor dejarlo abierto y quien quiera aportar que lo haga libremente. Bueno, si queréis, si me permitís, empiezo yo por romper un poco el hielo y a partir de ahí vamos desbrozando. Bueno, yo creo que en cuanto a tecnologías, has hecho un apunte importante, ¿no? Y el primero es cómo va a llegar, ¿no? Toda esta tendencia clara de conectividad y gestión integral del edificio también al sector residencial, ¿no? Me parece que es un punto clave y en el que, bueno, como Schneider creo que estamos a un paso por delante y donde hay una tendencia ya muy clara en esta democratización, ¿no? Sobre todo para mí los conceptos clave, que se pueden extender perfectamente al sector terciario, a cualquier tipo de edificio, para mí pasan, y en los planes de subvención, antes lo comentabas, Juan Carlos, pasan primero por tener una infraestructura de comunicaciones que sea lo suficientemente estable, fiable y con el rendimiento adecuado. Yo creo que cada vez más en España estamos en este punto. Y después, desde un punto de vista tecnológico, plataformas que nos permitan, con tecnologías abiertas y con modelos de negocio que no sean cautivos, integrar el conjunto de pequeñas funcionalidades que hay alrededor de cada una de esas aplicaciones. Y ahí sí que cambia lo que nos podemos encontrar obviamente en nuestro hogar, en función de si vivimos en un edificio residencial o de lo que nos podemos encontrar en una universidad o en un ayuntamiento. Pero para mí es clave la integración, el uso de protocolos abiertos y la no cautividad. Yo, por mi parte, me gustaría, como continuidad de lo que acaba de comentar Óscar, transmitiros un poco una experiencia que tenemos aquí en el ayuntamiento, y creo que además es extensiva a otras administraciones, y es la resistencia que estamos encontrando para poder comunicar todos estos sistemas de control, tanto los de alumbrado público como los de edificios, como las telegestiones de edificios, como ese sistema, por ejemplo, que hemos instalado en 16 edificios de código abierto. Y es que existe una gran demanda de IPs fijas de la red 4G y tenemos mucha dificultad en la obtención de IPs fijas. Entonces tenemos un gran problema y una resistencia de entrada, que es que necesitamos el 5G ya. Necesitamos, incluso el ayuntamiento nos hemos llegado a plantear el montar nuestra propia red LTE, es decir, montar en nuestros propios edificios unas antenas, dar cobertura a nuestro propio municipio, a nuestro término municipal, para nuestra propia sensorización. Porque todos los sistemas de control, tanto de edificios como de riegos, como de alumbrados, como de detección de vertidos en redes de pluviales, todo esto necesita una forma de comunicarse con baja latencia, y todo esto nosotros tenemos una gran dificultad. Tenemos aquí a Signify, tenemos a Schneider, y al final nos acabáis pidiendo a las empresas: oye, necesitamos una IP fija. Sí, pero oye, para la telegestión de este alumbrado necesito 250 tarjetas SIM con IP fija, y eso no es sencillo. Y estamos teniendo dificultades. Entonces, incluso ya os digo que estamos en el momento de decisión si nos montamos nuestra propia red LTE, se llegó a plantear, que ya lo han hecho algunos ayuntamientos,
O, bueno, pues acudimos al mercado y, bueno, porque no todos los proveedores de telefonía son capaces de tener el número de tarjetas que nosotros podamos demandar, etcétera. Y eso era un poco lo que yo os quería plantear en cuanto a resistencias que encontramos en el mercado o aspectos a mejorar a nivel supramunicipal. Necesitamos ese empuje, incluso os planteo lo siguiente. Nosotros tenemos zonas del municipio donde existen numerosos tendidos aéreos de fibra óptica que yo creo que probablemente con el tiempo no habrá que enterrarlos. Es que van a desaparecer con el 5G. Es decir, en casa llegará un momento en el cual no tendremos la fibra óptica, sino que tendremos un módem 5G. Y entonces todos estos tendidos desaparecerán. Pero necesitamos ese... Jorge, a raíz de eso que comentas del problema de las IPs y de la conectividad, nosotros en la universidad sí que hemos hecho ya varios proyectos piloto de tendido de nuestra propia red inalámbrica en un protocolo que es LoRaWAN. Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, sensorizar con sensores IoT para medir, por ejemplo, la humedad del suelo, el riego, cubos de basura, etcétera, pero también estamos haciendo que el edificio se convierta en un nodo IoT y entonces toda la sensórica que ya tenemos instalada en los edificios y que no nos gustaría duplicar, lo que estamos haciendo es a través de conversores de comunicación pasar cierta información de los edificios con un gateway LoRaWAN a esa red LoRa para que después en interno diferentes investigadores de la universidad o incluso nosotros desde la UNEFE podamos analizar los datos procedentes no solo de sensores que hay instalados en los campus, como de sensores que hay instalados ya en los sistemas de control existentes, pero que también necesitamos esa información, o incluso del MS, del sistema de monitorización, también estamos haciendo que a través de protocolo de conversores Modbus a LoRa podamos obtener cierta información, no toda evidentemente, porque para eso está el sistema de control, pero sí cierta información en esa red inalámbrica para uso de mucha gente dentro de la universidad, incluso de una futura Smart City donde está en nuestro Smart Campus, porque ahora mismo estamos intentando convertir el edificio en un nodo IoT que después nuestro campus se convertirá en un nodo macro IoT dentro de una Smart City. O sea, que vamos subiendo de escala, pero es cierto que la información hay que pasarla de un sitio a otro, ¿no? Cierta información solo. A ver, nosotros, por ejemplo, sí que lo que suele pasar en los despliegues de los proyectos es esto que ha comentado Jorge, muchas veces la asignación de IPs, tener IP fijas o incluso tener dispositivos o conseguir que el proveedor te dé tarjetas bidireccionales, es decir, que sirvan tanto para envío de datos como para recepción de datos, pues a veces es un problema y un problema que depende de de quién sea el usuario o quien tengas delante, pues es difícil de explicar o de que comprendan por qué no pueden interactuar con sus sistemas. Sí que en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que cada vez se van desarrollando soluciones pues para no tener que disponer de tantas IP fijas, sino pues soluciones VPN, soluciones de este estilo que puedan hacer una comunicación, por un lado, segura y, por otro lado, que tengas acceso a todos los dispositivos. Esa es una de las soluciones y otra que comentaba Javier, pues también LoRaWAN es un protocolo IoT que cada vez se va viendo más, que los fabricantes también vamos orientándonos a tener dispositivos de este tipo. Lo único que siempre hay que ser consciente en una red LoRaWAN, pues la cantidad de información no puedes estar. Uno de los puntos muy importantes a la hora de acometer un proyecto de digitalización es decidir qué señales, qué es lo que quieres que llegue a la nube, qué es lo que se quiere procesar, porque si no vamos a tener una cantidad de datos que va a ser imposible. Una red LoRaWAN es una red fiable de grandes distancias, pero de poder enviar datos que
seleccionados, no toda la información que se desee. Entonces, bueno, siempre hay que poner una balanza, que es lo que necesitamos, pero sí que son dificultades que no solo vosotros, Jorge, os habéis encontrado, sino que muchísima gente, y yo creo que sí que estamos avanzando todos los fabricantes en poder dar soluciones de este tipo para solucionarlo, porque es el día a día que nos encontramos, yo creo que casi todo. No se te oye, Juan Carlos. Juan Carlos, no se oye, ¿eh? Juan Carlos, no se oye. Lo tengo apagado. Sí. No, estaba diciendo que después de esta pregunta más de ámbito tecnológico, al final nos hemos ido a las bases y a cuestiones muy técnicas, muy puntuales en el ámbito puramente de las comunicaciones, ¿no? Si banda ancha, banda estrecha, si LoRa, si habrá otros que digan Sigfox o cualquier otra cosa, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se nos está contando por ahí es grandes gestiones de datos, inteligencia artificial. Por eso hablaba yo de la democratización de la tecnología, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor el problema lo tenemos en el acceso al edificio, en el acceso puro y duro, ¿no? En llevar bien sea fibra óptica o bien sea una comunicación inalámbrica. Hay sitios donde no tienen ni 4G. Entonces, estamos llegando a ver que los problemas pues son muy básicos. No quiero decir con básicos que no sean complejos algunas veces de solucionar, pero que hay de esas otras tecnologías que se llaman habilitadoras digitales, que están ahí y que de alguna forma nos prometen precisamente el construir esos grandes edificios inteligentes y que prácticamente podamos vivir sin gestionar nosotros particularmente y sin controlar casi absolutamente nada. O sea, ¿realmente llegamos a ello o tenemos todavía muchos problemas de estos que estamos comentando por solucionar antes de tener un edificio inteligente? Y sobre todo un edificio inteligente, ya digo, en el ámbito más residencial, como comentaba al principio, ¿no? ¿Cuál es vuestra impresión? José María, me parece que estás hablando, pero te ha pasado lo mismo que a mí, que estás... En mute. En mute. En mute. No. No, sigues. Sigues en mute. Ahora creo que había reactivado, ¿no? Mira, yo como os comentaba, nosotros teníamos un GIS modular donde pasaría toda la información. La última fase de ese GIS es la incorporación de toda la sensorización a ese sistema y empezar a aplicar los software de inteligencia artificial a través de los cuadros de mando, tanto manuales como automáticos, para poder tomar las determinaciones. Porque montar un sistema donde la sensorización por cámaras de tráfico, por control presencial, por control móvil, etcétera, etcétera, al final tengamos que tener un software para verlo y un software para actuar, estamos en las mismas. Un ejemplo, si nosotros tuviésemos las lecturas del consumo de agua de nuestro ayuntamiento porque fueran electrónicas, cuando nos pidan una licencia urbanística para una reforma de un cuarto de baño y el consumo de agua se dispare 10 veces sobre el estándar de arreglo de un cuarto de baño, sabemos que están haciendo una reforma integral de una vivienda. No pongamos el caso de una vivienda, pero que no es nada, no es significativo. Pero eso lo extrapolamos a cualquier sitio. Luego, nuestras inspecciones ya no serían inspecciones al azar como son ahora, o por una denuncia, sino que iríamos a los sitios donde sabemos que está habiendo un problema real. Esto, que como os decía, abriremos nuestros sistemas a todos los usuarios, ¿cómo van a utilizar los usuarios nuestra información para obtener otra información, como por ejemplo cuáles son las vías más seguras si no tienen acceso al nuestro? Pero es que cada vez que nosotros hacemos una licitación, como por ejemplo la incorporación de cámaras de tráfico, le tenemos que decir que se tiene que entender con nuestro sistema. En definitiva, que el gobierno debería establecer los protocolos y establecer los sistemas de comunicación para que ni las empresas estén dando palos de ciego, ni nosotros desde las administraciones locales estemos contratando y haciendo sistemas para poder solventar el día a día que tenemos. Es que se debería establecer unas líneas generales y sobre esas líneas generales empezamos a trabajar todo. Las líneas deben ser transparentes, salvo que
se le ponga un acceso controlado, pero aquellas partes que sean públicas, pues que sean públicas, y las que no sean públicas se evite el acceso, ¿no? Y mirad, esto lo hace ya Google. Yo entro hoy con nuestras cámaras y no tengo todavía los cuadros de control. Y entro en el teléfono, abro Google Maps y me está diciendo dónde hay retenciones en nuestro municipio, porque están leyendo los teléfonos móviles y le están aplicando un algoritmo y saben que por la calle tal, los teléfonos móviles que van en los coches dejan de moverse. Bueno, si eso lo tienen esas empresas, ¿cómo es posible que nosotros como administración no lo tengamos? O por lo menos no tengamos definido qué es lo que vamos a hacer. Vamos, que no tenemos definido todavía el BIM a nivel de administración, y resulta que para hacer un edificio público lo tenemos que hacer obligatoriamente en BIM y todavía no tenemos definido los BIM, pues así nos va. Entonces necesitamos que el gobierno central establezca los protocolos, y esto o lo establece el gobierno, que no lo va a establecer, o las grandes empresas se tienen que sentar con el gobierno y decirle, oiga, necesitamos protocolos comunes y necesitamos unas directrices, y mientras eso no ocurra no vamos a avanzar. ¿Qué opináis el resto de, está hablando de homogeneizar, estandarizar protocolos, también de la interoperabilidad, aunque no sea homogeneizar, pero al menos que los sistemas sean interoperables? ¿Eso es un problema? ¿Cuál es el mayor reto tecnológico? Porque estamos hablando de problemas muy concretos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Tanto desde otros municipios, de la Diputación de Lleida o empresas. Yo creo que al final el objetivo de una Smart City y tener controlado pues los edificios y el alumbrado exterior o todo lo que se quiera controlar, cámaras, tráfico, un montón de cosas, al final pasa por homogeneizar. Y si no se pueden comunicar las diferentes patitas de toda la infraestructura del municipio, pues es complicado. ¿Cómo hacerlo? Pues como bien ha dicho José María, debería haber unos protocolos de estandarización para que todo se vaya por el mismo camino y sea posible al final esa estandarización y esa comunicación de todos los ámbitos de lo que debe ser una Smart City, ¿no? Y volviendo al tema antes de que me ha comentado Jorge Sepúlveda de la dificultad de obtener IPs, ya hay sistemas de gestión, en este caso de iluminación inalámbricos, que no solamente, digamos que las luminarias no cuentan como una IP fija, como había en alumbrado exterior, sino que hay un router que esa sí que tiene una IP fija, pero ese router puede comandar hasta 200 luminarias inalámbricamente y te ahorras un montón de IPs fijas, ¿no? Pero era solamente poner esa pequeña puntualización, pero como decía Juan Carlos y José María, lo que hay que hacer es estandarizar y que se comuniquen todos los sistemas. Es la única posibilidad de que una plataforma Smart City que pretenda cubrir toda una ciudad, todo un municipio, toda una universidad, tenga sentido, que se comunique todo. Si me permitís ampliar un poco más el foco y dar otros puntos de vista, es verdad que la tendencia global es ir cada vez más a las ciudades, ¿no? Pues estamos hablando de Smart Cities y demás. Me gustaría también introducir algún nuevo concepto. El otro día, viendo una pequeña viñeta que era muy ilustrativa, gráfica, lógicamente, pues venía una ola en la cual ponía crisis sanitaria, COVID. La siguiente ola, que era un poco mayor, venía con el tema de crisis económica. Y la siguiente, que era todavía más mayor, era la de la crisis climática. Lógicamente, y dentro de la globalización, pues entendemos que el calentamiento global que se está produciendo en los polos o en los árticos, pues hace aumentar el nivel de los océanos o el calentamiento, por tanto, global. Unas experiencias que estamos sufriendo que prevíamos para otras generaciones, y dado pues la masificación y las emisiones que estamos produciendo, pues vemos que
un COVID pues no decrece. Es verdad que los incendios que se pueden producir hasta de quinta generación debido a esto, o la mengua de esta biodiversidad, también va interrelacionada pues con la aparición de pandemias como la que estamos sufriendo ahora y con la aparición de nuevos virus. Por tanto, esto ya son evidencias en principio que vamos a tener que conllevar y convivir en ellas. Me refiero al concepto de Rural Smart. Cuando antes hablaba de esta despoblación en los entornos rurales y aparte pues este calentamiento global que va a tener que provocar pues desde nuevos cultivos hasta más altura, que en esto también estamos trabajando desde Diputación de Lérida, o una agroindustria en este aspecto pues mucho más verde, en lo cual pues va a abrir puertas a biocarburantes, a biodiesels y demás, y a esta bioeconomía circular, por supuesto, y tener en cuenta este sector agropecuario. Por tanto, el concepto de Smart Rural que estaba hablando nosotros o antes, entiendo que tiene que ser también un poco dentro de esta agenda rural que estamos también trabajando desde la Generalitat. Otros conceptos como el que es el teletrabajo, evidentemente va a permitir, aunque la tendencia, digo, es esta, la globalización nos lleva a las grandes urbes, pues también este bienestar también en los pueblos. Para terminar, vengo muchas cosas de lo que habéis comentado vosotros y de que el 5G, más que la fibra óptica, dado también la orografía en muchos espacios y el coste, pues entiendo que va a ser futuro prácticamente inmediato. De hecho, la gran diferencia que vemos en el 4G con el 5G y con la inteligencia artificial abre un mogollón de puertas también a esta agroindustria o este sector agropecuario, que en muchos casos pues también depende del consumo del agua como un bien escaso, antes que también mencionamos los ODS. Simplemente decir pues que estamos también a veces en estos proyectos público-privados con compañías en las cuales, sin ir más lejos, y ayer me comentaban de estas subastas de frecuencias de 700 MHz, que nos permitiría ya, que hasta ahora solo había podido utilizar el ejército, pues dar cobertura 5G a muchos más territorios y muchos más pequeños pueblos, ciudades, incluso pequeños polígonos que están en desuso. Yo por complementar el debate, totalmente alineado a lo que estoy escuchando, pero es verdad que el trasfondo es preocupante, ¿no? Porque estamos hablando del concepto de infraestructura, cuando la conectividad en sí misma tiene como objeto el análisis de la información. O sea, y tú enunciabas un poco el debate, ¿verdad, Juan Carlos? Cuando hablamos de recopilar todos estos datos, son para que la tecnología, una vez más, nos ayude a las personas en la toma de decisiones y sea para el beneficio de la sociedad empresarial o individual, ¿no? Entonces es evidente, ¿no?, con todo lo que estamos escuchando, que se requiere de un proceso de aceleración para llegar a la capa de valor, que es la capa software y la de analítica. Hay otra cosa que también hablamos ahora solo de tecnología, o estamos centrándonos en la tecnología, pero vamos, yo desde el punto de vista que llevo trabajando mucho tiempo en temas de edificios, en diferentes ámbitos, no solo en sistemas de control, sino también en commissioning, en eficiencia energética en los últimos 10, 12 años, y como gestiono 50 edificios dentro de la universidad, lo que veo es que sí, que la tecnología está muy bien, es necesaria. El tema inalámbrico nos va a facilitar, por ejemplo, el situar dispositivos de medición en los sitios correctos, no como antes que teníamos una sonda cableada al lado de una puerta o al lado de una ventana o al lado de un foco de calor y prácticamente no nos servía de mucho esa temperatura o ese valor. Entonces, la parte inalámbrica nos va a ayudar a poder situar ese tipo de dispositivos en el sitio más adecuado, pero después tampoco tenemos que olvidar, bajo mi punto de vista, dos aspectos. Uno, yo puedo, por ejemplo, ahora migrar el sistema de control de la universidad, que ya os digo, son 50 edificios, es mucho sistema de control, pero si no hago algo en las instalaciones para que funcionen bien con ese sistema, porque yo puedo tener el sistema mejor, el más avanzado, pero si no llega agua a una batería
o si, no sé, hay una fuga de aire en los conductos y no puedo renovar el aire, pues poco me va a servir el poner un supersistema de control. Entonces, hay dos aspectos que van ligados. La tecnología está muy bien, pero las instalaciones, que también hay una parte de tecnología en esas instalaciones, tienen que funcionar. Y para eso, yo por lo menos edificios de 25 años, que tampoco son tan antiguos, estoy viendo que tienen muchos defectos de instalación, no solo de diseño, sino de ejecución y después de mantenimiento. Después, no hay que olvidar que cada vez nos llegan más información. Yo ya no me puedo sentar porque estoy prácticamente solo. No puedo sentarme a ver todos los días el sistema de control y el sistema de monitorización. Necesito por encima un software de analítica, porque además la gente que está en los campus no tiene tiempo para estar mirando el sistema de control. Y entonces, claro, te encuentras que hay una página de alarmas con 2.000 alarmas. ¿Qué produce las 2.000 alarmas? Que ya nadie mira las páginas de alarmas, porque dice, bueno, una más. Entonces, hay que intentar que lo primero, las instalaciones estén correctamente funcionando a nivel mecánico y después que el sistema de control sea eficiente, tenga los sensores que debe de tener y que por lo menos podamos agrupar esas dos cosas para que haya las menos alarmas posibles y un sistema de analítica yo creo que es fundamental, porque una de las cosas que pasa en el mercado, y lo digo porque a mí muchas empresas de control o de integradores de sistemas me solicitan personas que estén formadas en control y en instalaciones. Claro, encontrar personas formadas y jóvenes que estén formadas en las dos cosas en la universidad no salen de esa manera, a no ser que pasen por algún tipo de proyecto, por ejemplo, cosas que llevamos desde la UNEFE, donde sí que les involucramos a los alumnos en proyectos tecnológicos, en modelos digitales, en instalaciones, en control aplicado en esas instalaciones. Entonces, pero claro, esos son 2, 3 alumnos. Yo creo que cada vez hay una separación o como va tan rápido la tecnología y tan rápido el mundo, que la universidad es cierto que debería de también apretar el acelerador en adaptarse a esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, he dejado ahí 2 o 3 ideas, ¿vale? Que digo que la tecnología es importantísima y a mí me va a servir para poder gestionar mejor los edificios, pero solo con eso no vamos a conseguirlo. Entiendo, haciendo un poco resumen, quizá a nivel tecnológico, por los temas que habéis discutido, el 5G parece que puede ser la tecnología que de alguna forma sirva de palanca para muchas de las cosas, incluso para el concepto de rural inteligente o como se está llamando, y bueno, y de hecho es el título también de este foro, ¿no? Territorios inteligentes, ¿no? Donde de alguna forma pues la tecnología sirva también para establecer la cohesión territorial y bueno, pues eliminar esa otra brecha digital que la compone precisamente el territorio, ¿no? Y además también con eso pues abundar un poco en los ámbitos de los objetivos de desarrollo sostenible, en la parte digamos más de orientación hacia una tecnología sostenible que nos ayude contra el cambio climático, ¿no? El 5G, luego hemos hablado mucho de integración, de la necesidad de integración con instalaciones, de también que bueno, que tecnológicamente los edificios que tenemos pues no son los que desearíamos para realmente poder hacer un despliegue global de la tecnología. Y yo, no ha salido el tema, o por lo menos no lo he oído, no me he dado cuenta, el tema de la seguridad, ¿no? Que es otra de las tecnologías, por llamarla de esa forma, ciberseguridad, donde pues nos enfrentamos cada día a ellos cada vez más. En las universidades, por ejemplo, en la mía hemos tenido una experiencia últimamente, ¿no? Un ciberataque que nos ha tenido sin red pues casi un mes. Y bueno, como el hecho de al final de conectar todo, pues necesariamente nos debe llevar a pensar eso, y sobre todo si estamos hablando de la vida privada y del hogar del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis orientando vosotros desde ese punto de vista, aunque sean sistemas para la gestión eléctrica, pero yo creo que ahí también hay necesidad, ¿no?, de controlar el tema de la seguridad? ¿Lo estáis abordando en productos, en los proyectos? Es un tema que, bueno, que de momento lo importante es dar servicio
y luego eso ya veremos. He visto algunos casos, entonces, ¿cómo lo estáis abordando o qué pensáis al respecto? A ver, Es una nosotros tecnología que también de alguna forma puede ser disruptiva en el ámbito en el que nos estamos moviendo en esta mesa redonda. Yo, si me permitís, es un tema muy amplio, muy complicado la seguridad y no hacen nada más que poner digamos, en manifiesto la importancia que está cobrando todo lo que es la informática. Dependemos al final de sistemas informáticos, ¿no? Y comentabas tú que qué productos o qué podemos o qué estamos pensando hacer sobre ello. Yo no soy responsable informático de mi empresa y en seguridad ciberseguridad estoy un poco perdido, pero sí que nosotros estamos desarrollando un sistema de transmisión de datos a través de la luz, el famoso LiFi, y que viene a sustituir los routers inalámbricos. Esta transmisión de datos a través de luz, o bien luz visible o bien luz infrarroja, lo que te permite es que solamente las personas que estén dentro de tu edificio accedan a esa red, con lo cual es virtualmente imposible tener un ciberataque externo de alguien que sea de fuera de tu edificio, ¿no? Lógicamente, aguas arriba ya es más complicado controlar eso, ¿no? Pero digamos que en un entorno de un edificio, una red de transmisión de datos LiFi limitaría mucho las posibilidades de sufrir un ciberataque. Yo, si me permitís, respecto a la ciberseguridad, yo soy ingeniero informático y siempre he entendido la ciberseguridad como un oficio, después como un proceso de mejora continua. Las dos cosas. Es decir, yo creo que es importante tratar esta temática con una visión muy holística. Y siempre pongo un ejemplo, cuando era más joven y me pidieron hacer una auditoría de ciberseguridad en una infraestructura importante. Y bueno, yo estaba en la compañía, en Schneider, y vamos a hablar de nuestra parte, ¿no? De ese conjunto holístico respecto a la ciberseguridad. Y lo primero que me encontré cuando llegué a hacer mi parte del té es que el armario de control estaba abierto. Entonces, la primera máxima de la ciberseguridad pasa igual por poner una llave en el armario de control. Fijaos qué básico, ¿no? Y a partir de ahí, pues como compañía, obviamente, procesos en esta línea de mejora continua, de actualización constante del software y del firmware de los equipos. Porque esto es algo que, como todos vemos y todos sufrimos, existe también, ¿no?, un proceso de renovación continua por parte de los que generan estos ataques, ¿no? Y no nos olvidemos de que estamos en las entrañas de los edificios y que también es clave, como comentabais, el rol del gestor de la red informática de cada uno de los edificios que nos encontremos. Es una temática muy interesante a profundizar. Nos quedan 7 minutitos para cumplir. Entonces, si os parece, vamos a hacer una ronda final donde me gustaría que, hicieseis vuestra contribución, lo que creéis que es más esencial ahora mismo a nivel tecnológico, a nivel de colaboración también entre distintos actores. Yo creo que ahora con los proyectos que se presenten para captar fondos del Fondo de Recuperación pueden ser interesantes. ¿Cómo veis vosotros realmente aprovechar esta oportunidad que nos brindan esos fondos a nivel también de formar como consorcios? ¿Cuál es el papel de las pymes? Y sobre todo, pues, ¿cómo veis un poco el futuro del ámbito de la digitalización en los edificios, ¿no? Iba a decir en el hogar, pero no solamente en el hogar, evidentemente en edificios en general, y su traslación, si es posible, a lo que comentaba antes Carlos del territorio inteligente, ¿no? Y aquí sí hacemos una ronda para estos últimos 7 minutos que nos quedan para que podáis hablar todos. Empezamos, si te parece, pues, no sé, Carlos mismo. Carlos. Gracias. Sí, ejemplo, Juan Carlos. No sé, a mí me sales al lado, te he visto al lado y digo, pues. Nada, pues gracias. Muy brevemente también, yo entiendo que todos los proyectos, de hecho así lo estamos haciendo,
esta cuádruple hélice en la cual pues tenemos a las universidades, a los centros de educación y demás a la hora de trabar proyectos. La otra hélice, lógicamente, es el mundo empresarial, en el cual pues en la provincia de Lérida, lógicamente, está formado por 80 y largo por ciento por pymes, hay muy pocas empresas grandes, tanto hay que tener en cuenta pues todos los gremios, las asociaciones y demás. Evidentemente toda la administración y el mundo local es clave también, y luego todo el tejido asociativo y de base de los municipios. Antes hablaba, por ejemplo, de la implantación de las renovables en los territorios, pues aquí también vemos que muchas plataformas y muchos movimientos ciudadanos pues evidentemente tienen que ir la suya. A partir de aquí estamos trabajando con estas 4 patas, por decirlo así, a la hora de levantar proyectos, fondos Next Generation EU, los cuales pues ya tenemos, para ilustrarlo, pues como un gran cajón, en el cual pues hay estos grandes proyectos y cada uno van poniendo en estos pequeños cajones pues estos grandes proyectos motores, como era el de energía y mundo local que os he explicado brevemente al principio. Yo entiendo que tiene que ser desde esta democratización y desde esta cuádruple hélice como hay que trabajar para conseguir, evidentemente, de lo público y lo privado, pues, pero también de la academia y de la investigación y también de la sociedad civil, cómo levantar esos proyectos. Muy bien, por ejemplo, Jorge, el Ayuntamiento de Las Rozas. Sí, pues yo como finalización, bueno, pues en función de un poco la experiencia y las necesidades que tenemos aquí en el Ayuntamiento, seguiremos trabajando en la reducción de la demanda, en la generación de energía mediante energías renovables, térmica, fotovoltaica, y la movilidad, de tal manera que nuestros ciudadanos pues puedan desarrollar sus actividades en una economía liberal como que es la que tenemos ahora mismo, y apoyada de unos sistemas de comunicaciones que nos permitan prestar mejores servicios a los ciudadanos y que las empresas puedan desarrollar servicios y prestar, digamos, todas estas necesidades que tenemos ahora mismo para desempeñar nuestras competencias. Gracias, Jorge. José María, el Ayuntamiento de Estepona. Bueno, pues en la línea de lo que decíamos antes, necesitamos la estandarización de todos los sistemas, no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa. Mientras que Europa no tenga una estandarización generalizada, no podremos llegar a los niveles de Estados Unidos o de China, puesto que la courbanización en la que vivimos, al final los países están impedidos el conexionado de unos con otros. Y esos protocolos y esa estandarización es la única que va a permitir la transparencia hacia los ciudadanos, porque el día que eso esté, los ciudadanos podrán entrar y utilizar todos nuestros sistemas y acceder a nuestros datos, a los que sean públicos. Así que la estandarización por parte del gobierno, pero una estandarización a nivel europeo, no solo a nivel nacional. Gracias, José María. Javier, de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, yo desde el punto de vista universidad, creo que nosotros como universidad pública, en general la administración pública, deberíamos de ser o tomar un papel más ejemplarizador y ser la punta de lanza de todo lo que es la aplicación de la tecnología en la eficiencia energética y para conseguir también un mundo más sostenible. Y por eso yo creo que somos los primeros que debemos de aplicar esa tecnología en nuestros propios edificios para que nuestros alumnos puedan aprender de laboratorios reales y que salgan de la universidad formados para la demanda que hay en el mercado, porque ahora mismo hay, insisto, diferencia entre lo que se demanda en el mercado y lo que somos capaces de formar en las universidades. Entonces yo creo que es fundamental que la universidad adopte toda esta tecnología, sea cada vez más eficiente y que los alumnos lo puedan ver. Pues gracias, Javier. Eso, ya que nos quedáis las empresas, tenéis esa sensación de que faltan perfiles, y luego pues hacer un último énfasis quizá en las innovaciones que creéis más relevantes de las que vosotros estáis aportando, y también algo que no hemos tratado es la posibilidad de ofrecer servicios una vez
realizada la infraestructura, ¿no? O sea, porque comentaba también antes Javier, el gestionar servicios específicos sobre una determinada infraestructura también probablemente pues será necesario. A lo mejor puede ser también una orientación para posibles pymes o incluso a lo mejor lo hacéis desde vuestras propias empresas. Empezamos, si os parece, por Óscar Schneider. Perfecto. Bueno, respecto a este último punto, y un poco en línea de lo que decía antes Javier también, ¿no? Desde Schneider sí que tenemos soluciones que nos ayudan desde un punto de vista analítico a complementar, yo creo que dos ejes, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología y de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más eficientes, el origen puede ser variado. Uno, la falta de oficio, que antes explicaba Javier, o la necesidad de acelerarlo. O sea, yo creo que este tipo de tecnologías pueden acelerar el crecimiento de personas que deban complementar con experiencia su perfil profesional. Y por otro lado, la disponibilidad o una falta de conocimiento concreto. O sea que sí que es verdad que como compañía estamos yendo en esta línea. Y después un último apunte sobre lo que comentabas de los fondos de Next Generation. Como compañía estamos implicados al 200% en la generación de paquetes de soluciones y en la ayuda a tramitar las subvenciones para las empresas que decidan, ¿no? Invertir con nosotros en este tipo de soluciones en línea con las líneas de subvención. Gracias, Óscar. Olaz. Sí, pues nosotros lo que estamos viendo en los proyectos que se acometen habitualmente es, bueno, en cuestión de eficiencia energética hemos dicho que la primera fuente de reducción o la manera de ahorrar de energía es, lo primero de todo es tener un consumo más comedido. Hay muchísimas instalaciones que en estos momentos, pues por antiguas o por descuidos, no están siendo bien gestionadas. Entonces, en primer lugar, lo que habría que partir es de esa primera base, ¿no? De esa primera fase y hacer que las instalaciones internamente sean más eficientes para luego pasar a la parte de la digitalización. Entonces, sí que lo que vemos y en lo que nosotros estamos apostando mucho es en que los sistemas cada vez sean más sencillos de instalar, que sean más fáciles de gestionar y que bueno, que sea lo más sencillo de mantener. Al final yo creo que el éxito estará ahí, en que lo que estemos utilizando sea sencillo para que sea accesible a todo el mundo y que las empresas realmente lo puedan gestionar. Entonces, pues, en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Olaz. Pues Sergio, te toca poner la guinda al pastel. Te toca hacerlo. La verdad es que se han hablado cosas muy interesantes y un poco por sintetizar todo, la labor que están haciendo las universidades, como decía Javier, es muy importante. La labor docente para que las nuevas generaciones vean todos estos desarrollos tecnológicos que hay y sobre todo crear conciencia es muy importante y tanto universidades como administraciones públicas ahí tienen que estar a la vanguardia, ¿no? También hemos comentado el tema de adecuar las instalaciones, modernizarlas. De nada nos sirve tener unos sistemas smart buildings o unos sistemas de control súper avanzados si tenemos unas instalaciones anticuadas, una iluminación ineficiente o un sistema de climatización buenísimo, si tenemos unas envolventes horribles que perdemos un montón de climatización y lógicamente o se adecuan las instalaciones a algo más moderno o es una tontería seguir avanzando, ¿no? Del mismo modo, hay que intentar integrar todos los sistemas para que podamos controlarlo todos los sistemas desde una misma plataforma, teniendo tecnologías abiertas y protocolos abiertos.
Y bueno, pues nosotros como empresa desde Signify, pues continuar innovando y ofreciendo al mercado soluciones que realmente contribuyan a mejorar la vida de las personas y las experiencias de los usuarios en ciudades, en edificios, en el campo, donde se necesite, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues abundar en los sistemas de control, tanto inalámbricos como cableados, con todas las nuevas posibilidades que nos dan, mapeos de edificios, también reservar salas, aulas, lo que ha comentado antes Óscar, que te permite hacer muchas cosas. También el nuevo protocolo que tenemos de transmisión de datos LiFi, cuando esperemos que los fabricantes de hardware lo implementen en los dispositivos, en los smartphones, en las tablets, en los ordenadores, creemos que va a dar un salto importante. También tenemos columnas Smart Poles que despliegan 5G y digamos que agrupamos en una misma columna iluminación con una red 5G y bueno, pues todo nuestro compromiso medioambiental, que yo creo que también al final el desafío climático que ha comentado antes Carlos es muy importante. Tenemos una superpoblación mundial, tenemos una escasez de recursos y hay que ser lo más eficientes y tener una mentalidad al final ecológica, eficiente y bueno, pues de progreso. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Me parece que ha sido muy interesante. Lo que pasa es que para mi gusto nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Espero que tengamos ocasión de vernos otra vez. Le quiero agradecer también a Enertic haber organizado esta mesa y, por supuesto, también haber contado conmigo para la moderación. Y gracias a todos porque habéis sido también muy cumplidores en los tiempos. Y yo creo que hemos tratado temas interesantes que ya digo, tienen una clara prolongación y que seguro que a lo largo de la jornada pues se vuelven a tratar. María, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, a todos los ponentes y empresas patrocinadoras. Si os parece, bueno, vamos a continuar con la siguiente sesión. Más desde un punto de vista tecnológico, ¿no? De las empresas asociadas, no hay proveedores en ese aspecto. Agradeceros de nuevo, Óscar, Jorge, Juan Carlos, Carlos, Javier, Olatz y José María y Sergio, disculpa, vuestra participación y nada, esperamos volver a vernos, esperamos, ¿no? Que sea ya en un formato presencial y un poco, ¿no? Recordaros que la plataforma Enertic está impulsando el Smart Energy Commerce and Expo para los días 27 y 28 de octubre y esperamos que sea un espacio de reencuentro, ¿no? Que sea esa ocasión en la que nos podamos volver a ver. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.